Bienvenidos de nuevo a nuestro encuentro sobre promoción de la lectura. Esta es nuestra penúltima mesa y en esta mesa empezamos un poco a darle vueltas a ciertas conclusiones a las que queremos llegar o a donde queremos dirigirnos a lo largo de este encuentro. Y esas conclusiones tienen que ver, por supuesto, con algo que se ha mencionado muchas veces durante el encuentro, y es el de las relaciones entre la academia y el ámbito profesional de la promoción de la lectura, tener en cuenta pues que estamos en una institución académica. La mesa, esta mesa cuenta con la presencia de egresadas y estudiante, dos egresadas y una estudiante de Ciencias Humanas. Silvia Puertas Céspedes es lingüista, es estudiante de la maestría en Neurociencias de la Universidad Nacional y está desarrollando un trabajo de promoción de la lectura del cual nos va a hablar en un ratito. Laura Gabriela Ceballos es estudiante de Español y Filología Clásica y es pasante del programa de estímulos del Ministerio de Cultura y está trabajando en proyectos de formación en la escritura y en la lectura del Departamento de Lingüística, del cual la profesora Doris Santos nos habló en la primera mesa. Y la tercera persona que está vinculada a esta mesa, pues es ya por todos conocida, pues ha sido la persona que ha estado trabajando en la organización del evento, Marta Mariño, egresada de Estudios Literarios de aquí de la Universidad Nacional. Ha trabajado con organizaciones juveniles, creando espacios de formación de lectura. Ha trabajado con Bibliored, con CERLALC, la División de Bibliotecas y un largo etcétera. Bien, ¿por qué no comenzamos entonces? La idea mía es que esto pueda convertirse en un diálogo, en primer lugar, entre los miembros de la mesa y luego con los asistentes. Y por eso pues trataremos de hacer la cosa un poco ágil. ¿Por qué no comenzamos entonces con la presentación de Silvia a propósito de su experiencia? Buenos días para todos. Básicamente me convocó acá la necesidad de presentar y visibilizar un trabajo que realicé durante mi pasantía. Básicamente consistió en la realización de círculos de lectura en San José del Guaviare. Mi compañera con la que realizamos la pasantía, desafortunadamente por motivo de trabajo, no nos puede acompañar acá, ella es Lina Manosalva, y pues básicamente la idea principal era de la lectura como herramienta de cambio cultural y como medio para prevenir la violencia. El problema, digamos, del que partió todo fue mirar cómo esos círculos de lectura como una actividad de grupo eran capaces de promover una relación afectiva e intelectual de los niños y los jóvenes con los textos. Básicamente empezamos a mirar cómo los círculos de lectura lo que podían hacer era permitir un diálogo con el libro a través del planteamiento de una serie de cuestionamientos. La mayoría de las veces que leemos, inclusive nosotros mismos, pasamos por encima de las palabras sin detenernos como tal a comprender y hacernos preguntas. El profesor que dirigió este proyecto, esta pasantía, fue el profesor Rubén Darío Flores del Departamento de Lingüística, y básicamente el centro del proyecto fue este. Siempre nos hizo mucho énfasis en cuestionar todo. Básicamente nos concentramos en hacer, previo a la llegada a San José del Guaviare, un diseño de una batería de preguntas sobre dos textos con los que trabajamos. El mío fue Dalia y Sacir de Jairo Aníbal Niño, el de mi compañera era Alicia en el País de las Maravillas,
Trabajamos de Julio Cortázar Bestiario y Final del juego. Diseñamos actividades relacionadas con la lectura para aplicar en cada una de las sesiones. Entonces, bueno, esto que se ve acá son como el ejemplo de la batería de preguntas que se realizaron. Básicamente buscaban poner al niño, sobre todo en la situación de los personajes, y si no en la situación de los personajes, en revisar directamente la trama de la historia y ver cómo sucedían una serie de acontecimientos concatenados como con cierta lógica, pues a pesar de que era ficción, pero esa lógica, digamos, podía cuestionarse todo el tiempo, podía sobre ella hacerse muchas preguntas. Acá está otro ejemplo de la batería de Dalia y Sacir. Bueno, básicamente empezamos a realizar diferentes actividades. Mi compañera, por ejemplo, realizó un taller teatral. Entonces, básicamente empezó sesión por sesión a construir todo, la parte de los libretos, la parte del desarrollo de las características de los personajes, mirar cómo a través de la identificación del niño con el personaje se podía trabajar mejor el texto y el niño tenía una comprensión mucho mayor. Bueno, y otro tipo de actividades, las mías estuvieron concentradas más como tal la estructura del libro, cómo estaba hecho un libro, de qué partes constaba, qué era lo más relevante, qué era lo primero que nos llegaba cuando abríamos un libro, todo buscando pues animar justamente a la lectura. Empezar a dibujar la postura con la que se leía, entonces había preferencias, pues cada niño tenía un lugar y tenía una forma de sentarse, o bueno, de acceder al libro diferente, de pie, acostado, en un sofá, en el colegio, bueno, diferentes lugares y en diferentes posturas. Básicamente lo que hicimos fue un trabajo muy largo y muy complejo, pensaría yo, porque la animación a la lectura no es simplemente vamos a leer y ya, o sea, eso no es concentrar a los niños y decirles hoy tenemos tal cosa preparada y la vamos a hacer y ya, sino que exige un trabajo, digamos, tras bambalinas bastante fuerte. Entre ellos inclusive tuvimos que trabajar realizando cuñas radiales en emisoras como Juventud Estéreo, Marandú Estéreo, la emisora de la Policía Nacional allá en San José del Guaviare. Teníamos como que tratar de publicitar mucho lo que estábamos haciendo y mostrar por qué era tan importante. Hubo un evento que fue como el de inauguración, que se llamó Lectores y Lecturas al Parque, en un evento más grande que era la Tarima de la Palabra, en donde se presentaban diferentes como actos culturales, y básicamente lo que se hacía era armar grupos pequeños, circulitos con las personas que asistían y empezar a leer fragmentos de diferentes textos. Inclusive hubo que hacer perifoneo, o sea, son cosas a las que uno se enfrenta, que uno dice, bueno, pero ¿qué estamos haciendo? No, todo eso es necesario para poder, digamos, generar un ambiente que era el principal objetivo para que los niños empezaran a leer. Hubo varios círculos de lectura, entonces el base, que es la foto que estamos mirando en este momento, se trabajó infantil y con adolescentes. Básicamente era el círculo de los lectores más avanzados, entonces la idea era que ellos replicaran el trabajo que se había realizado en los círculos de lectura. Eran niños que habían recibido inclusive premios por el desempeño en concursos de lectura en voz alta, y tenían las edades que ustedes pueden ver ahí, de 8 a 10 años y pues adolescentes de 15 a 17. Digamos que la idea era complicarles un poco más la vida, ¿no? Darles un poquito más de un nivel un poco más avanzado en todos los ejercicios que se trabajaban, ¿sí? Y sobre todo invitarlos a cuestionarse todo el tiempo. Hubo otro círculo que fue en Facredic, era como un fondo de empleados de allá de San José del Guaviare. Estos niños tenían unos recursos económicos muy diferentes, o sea, inclusive a los del círculo de lectura base y a otros que vamos a ver más adelante. Entonces tenían acceso a compra de libros, tenían ya una preferencia por la lectura, igual que los del círculo de lectura base. Tenían otro tipo de ocupaciones que no necesariamente era leer, cursos de natación, de danza, de pintura, actividades extracurriculares, pero digamos que todo el tiempo estuvieron muy atentos, muy receptivos a todas las actividades que se realizaron,
y atendían muy bien las instrucciones y todas las explicaciones que se les daban. Este círculo en especial fue el que más nos dio, el de la granja, más nos dio información acerca de la situación social y bueno, económica de San José del Guaviare y obviamente como tal de cómo estaba la situación de la animación a la lectura específicamente. Fue un trabajo precioso, me siento muy orgullosa realmente de haber pasado por allí, fue una experiencia única. Eran niños que no tenían tantos recursos pues, socioeconómicos y básicamente tocó empezar desde el principio. Entonces algunos eran desplazados, había situaciones de abandono, había situaciones de maltrato, había situaciones de abuso, muchas de ellas que las teníamos comprobadas, algunas que pues obvio las intuíamos a partir de lo que nos decían los niños, porque el acercamiento a ellos fue muy fuerte. Ellos empiezan a confiar bastante y empiezan a contar muchos episodios de sus historias de vida. Eran indisciplinados, al principio era terrible trabajar con ellos, pero por el camino empezamos a ver que se empezó a mejorar hasta el comportamiento, perdón. O sea, realmente vimos como todo este tipo de actividades desestimula mucho la violencia, le baja la agresividad, le baja la ansiedad, le baja al miedo que tienen los niños, a esas situaciones de pronto familiares no tan cómodas. Entonces, bueno, básicamente vimos con ellos una identificación con los personajes muy fuerte y por eso se trabajó también. Con ellos tuvimos el producto principal que fue como hacer un guión para un libreto radial en el que hicimos una fusión de las dos historias que trabajamos con los círculos, o sea, con el círculo de mi compañera y el mío, fusionamos el desarrollo del libreto con los personajes de Dalia y Sacir y los personajes de Alicia en el País de las Maravillas. No se imaginan la historia que quedó, una historia bastante traída de los cabellos, pero entre comillas, muchas comillas, pero preciosa, o sea, con una creatividad y con una dosis de imaginación inigualable. Entonces, hasta eso vimos que cambió, como esa creatividad en un principio era muy estancada, muy limitada, pero ¿qué hacemos? ¿Pero qué escribimos? ¿Pero cómo lo hacemos? Y por el camino se empezó a ver una fluidez muy alta. Muchas actividades, ¿no? Como pueden ver ustedes, como recorte, pegue, dibuje, ¿pero para qué? ¿Pero para qué? Para que ellos vieran que todo lo que leían podía tener una aplicación real, porque eso es lo que hacemos cuando leemos, no se queda como en un ámbito muy evanescente y se desaparece, ¿no? El otro círculo de lectura, Pinocho, pues niños con estrato socioeconómico también un poco bajo. Era difícil la situación en esta biblioteca porque tenían inclusive pues un televisor y pues quien le compite un televisor, en un principio tocó entrar hasta dialogar ese tipo de cosas, muchos libros con poco texto, mucha letra grande, muchos dibujos. Esto es lo que toca enseñarle a los niños, hay que digamos de parte de quienes manejaban la biblioteca, ¿no? Esa parte, es que ellos no pueden empezar a leer así, es verdad, pero cuando ya se lleva un periodo de tiempo muy largo con una exposición solamente a dibujos y a una letra muy grande, pues no se puede como obtener unos resultados aún mayores, ¿no? Un poco indisciplinados, un poco interrumpido el proceso también con ellos, ¿no? Los resultados no fueron como tan contundentes, porque pues bueno, a veces los niños faltaban a sesiones, a veces se demoraban en llegar, a veces tocaba recortar las sesiones, era complicado. Bueno, básicamente eso. Niños con una comprensión lectora muy baja, había que explicar todo, pero con un detalle máximo. Digamos que a pesar de todo habían sido como los que más habían asistido, pero tenían también mucha inasistencia. Esa es una de las cosas más difíciles de controlar realmente en un círculo de lectura. ¿Cómo hacer para que los niños continúen asistiendo desde el principio hasta el final? Básicamente asegurar eso es muy complicado. Entran muchas variables en juego que no tienen que ver con el desempeño de uno como el tallerista ni con el interés como tal del niño. Desde el simple hecho de que el papá, la mamá se enfermó, no lo pudieron llevar, cualquier cosa. Entonces hay que mirar ese tipo de cosas siempre como tratar de solucionarlas. Igualmente con los materiales, igual
con todo. Yo me acuerdo que les inculcábamos bastante el tema de compartir, pues absolutamente todo, porque pues tampoco teníamos unos recursos infinitos para, no sé, plastilina, témperas, ese tipo de cosas. Y en medio de todo eso se gesta amistad y se gestan muchos valores. Básicamente los niños llega un momento en el que por la propia curiosidad que tienen desarrollan el vínculo afectivo con el libro y ya tienen como tal el deseo de leer aunque no se realice ninguna actividad didáctica. ¿Sí? Básicamente llega un punto en el que ellos ya solos llegaban a la biblioteca, hoy qué voy a leer, ay este libro me gusta. ¿Y por qué te gustan? No sé, me parece interesante. Ese tipo de respuestas que uno dice, bueno, ¿y por qué te parece interesante? Ay, porque es que tiene, no sé, es un pollito que tiene una mamá y la mamá le preguntó tal cosa. Y ese pollito me recuerda a una mascota que tuve hace unos años, no sé, algo así. Y ese tipo de relaciones y ese tipo de vínculos son los que valen la pena en este tipo de cosas. No tienen conciencia de que están en los círculos de lectura, es muy curioso, o sea, ellos no entienden exactamente el concepto del círculo de lectura, pero saben que están en un espacio que es agradable, que es un espacio nuevo y digamos que es un espacio que ven muy en formación, como, ay, pero es algo totalmente novedoso. Estos fueron los trabajos finales que desarrollaron en los grupos. Realmente, pues bueno, construimos este tipo de paneles con mi compañera. Este panel que se ve ahí, los dos paneles son resultado de los ejercicios que tuve con mis círculos de lectura. Y estos de acá, perdón, son los de mi compañera. Básicamente desarrollan unos trabajos preciosos. Vimos finalmente el aporte más valioso de todo esto es que los círculos de lectura son redes de apoyo, o sea, son como una especie de estructura social que le permite a los niños crear y afianzar vínculos emocionales y comunicar experiencias gratificantes y traumáticas, porque así como está lo malo, también pues está lo bueno, obviamente, ¿no? Un espacio de escape al maltrato infantil, a los problemas económicos, una forma de prevenir realidades sociales como la drogadicción, la delincuencia. Impresionante, impresionante. Es realmente un espacio que los aleja de muchas cosas que no, digamos que no se desean, sobre todo en esas edades es terrible ver. Espacios en los que se fomentan respeto, ¿no? A la diferencia cultural. Allá había niños de todos los colores, formas y tamaños y era una experiencia muy bonita por eso mismo, porque entre sí tenían que aprender a convivir, así tuvieran sus problemas, pues entre ellos, por cosas, digamos, de pronto desde el punto de vista de un adulto tontas, para ellos muy importantes, pero siempre había hasta que solucionar ese tipo de problemas y eso es una experiencia muy enriquecedora, de verdad. Grupos, digamos, círculos de lectura que no están nunca de acuerdo con ninguna forma de discriminación o violencia a causa de ninguna diferencia cultural. Eso fue básicamente como la enseñanza para ellos y pues para nosotros también. Muchas gracias. Bueno, Silvia es estudiante de maestría, porque no escuchamos ahora a la estudiante de pregrado que tiene también alguna experiencia en promoción. Laura Ceballos. Buenas tardes, yo aún soy estudiante de la Universidad Nacional, estudio Español y Filología Clásica y lo que voy a presentar el día de hoy es mi experiencia como pasante de la Biblioteca Pública Municipal de Olaya Herrera, que es un municipio que queda en el norte del departamento de Nariño, entre, digamos, el Manglar y la costa pacífica. Yo accedí a esta pasantía de bibliotecas públicas por medio de la convocatoria de estímulos que ofrece el Ministerio de Cultura anualmente para apoyar diferentes iniciativas culturales, arte, música, teatro, danza, y dentro de ellas está pues la de bibliotecas. ¿Cómo hacen los estudiantes para acceder a ella? Tienen que presentar un proyecto que articule el área que estudia la persona y el trabajo bibliotecario. Básicamente es eso. Yo presenté entonces el proyecto que se llamó Biblioteca Abierta Patrimonial. Este proyecto tenía por objetivo incentivar el uso de la biblioteca
como un espacio de diversión, de ocio, de esparcimiento, pero también que sirviera para la recuperación de algunas tradiciones afrocolombianas, teniendo en cuenta que el municipio en donde trabajé, Olaya Herrera, era un municipio donde la mayor parte de la población era población afrodescendiente, una pequeña parte, más o menos un 10% de la población, era población mestiza, y otro pequeño porcentaje era población indígena Agua y Eperara hacia Pidara. Entonces era como también para la recuperación de las tradiciones de todas estas culturas, y todo esto se iría a hacer por medio de la lectura y la escritura. El proyecto que yo propuse tenía dos ejes transversales, que eran la literatura, teniendo en cuenta esta, digamos, desde su creación espontánea hasta su elaboración más formal, es decir, incluyendo dentro de este concepto de literatura la tradición oral, que está tan discutida en este momento en los estudios, en el área de los estudios literarios, pasando pues por la transcripción literal de las historias contadas por las comunidades, por los pueblos, hasta ya la escritura de textos con características y formas fijas occidentales, pero que trataran temas de otras culturas. Y el otro eje era el eje de la ritualidad, digamos, la ritualidad como la pinta Lévi-Strauss, que es lo que se encuentra ligado al objeto literario. Entonces, que da cuenta de determinada concepción del mundo que éste exprese, pero por medio del objeto literario. Estos son pues los sistemas de representaciones que maneja un pueblo, o pues que la cosmovisión de un pueblo, que es manifestada mediante la literatura, por ejemplo. Todas las actividades que yo propuse para el proyecto giraron en torno a estos dos ejes, la literatura y la ritualidad. Pero hubo una actividad que se llamó Leer con los oídos. Esta actividad llamó la atención de toda la comunidad. La voy a exponer acá porque fue el puente para realizar la convocatoria a las otras actividades ya planteadas. Digamos que fue una actividad transversal. Y además fue la actividad que reunió los tres propósitos de mi estadía ahí. Entonces, que fue la promoción de la lectura como tal, ayudar un poco al rescate de los saberes culturales y incentivar un poco el autorreconocimiento de los olayenses, de los habitantes del pueblo, verse como allí metidos, ¿sí? Identificarse, básicamente. En este momento yo quisiera hacer un paralelo con la ayuda de la profe Marta y el profe William, entre el trabajo bibliotecario y el trabajo del promotor de lectura. Y pues con esto también quiero prender un poquitico como la mella en la discusión, adelantarme a la discusión. Yo tenía entendido que el bibliotecario tenía sobre todo funciones administrativas, es decir, catalogar, realizar el control, el archivo, el registro de los materiales, también el arreglo y el mantenimiento de los libros, crear y mantener además las relaciones administrativas pertinentes para que una biblioteca funcione. Un bibliotecario es la persona que se habla con toda la gente del pueblo, sea de la alcaldía, bueno, sea con todas las personas, para que la biblioteca siga funcionando. En oposición, el promotor de lectura tiene la función de preparar las actividades de promoción. Por lo tanto, tiene que conocer a su población, focalizar, identificar las características de toda esa población, dirigir cada actividad a determinada población, realizar además las actividades, los talleres de promoción de lectura, hacer la evaluación de la actividad, hacer los registros de las personas que asisten en la actividad y dar las evidencias suficientes para pues dar cuenta de que la actividad se realizó de determinada forma. No sé si sea así. ¿Quiere que responda? Sí, de una vez. Marta Elena, entonces. Pues bueno, digamos que eso puede pensarse así en una primera instancia, pero ante todo el trabajo entre el bibliotecólogo, bibliotecario, director de la biblioteca, o sea, el nombre con el que lo mencionen, y el promotor de lectura es una actividad articulada y concertada. Es decir, si el director de la biblioteca donde yo estoy o el bibliotecólogo
decide arbitrariamente que yo desde mañana voy a dar talleres en un lugar que queda excesivamente alejado de la biblioteca, o con una población que yo no puedo manejar, o que el programa es para allá y no me da tiempo de organizar las cosas. Entonces, digamos que todo ese trabajo de gestión que tienen que tener los directores y los bibliotecarios tiene que ir articulado y ser concertado con el promotor de lectura. Eso implica, digamos, que el promotor de lectura tiene la labor de la promoción de la lectura y además tiene una intervención en el trabajo de gestión. No es tanto que haga las dos cosas, sino que tiene una intervención también en ese proceso, porque de eso van a depender también los procesos que desarrolle con las comunidades. ¿Sí? Sí, ok. Entonces, teniendo en cuenta esta aclaración, voy a contarles que cuando todos los pasantes nos presentamos, cuando todos los estudiantes nos presentamos a la convocatoria de estímulos y alrededor de 20 personas el año pasado, sé que este año son menos y bueno, varía un poco el número de personas que ganan la convocatoria de estímulos en esta línea de pasantías en bibliotecas públicas. Todos preparamos el proyecto, formulamos el proyecto sin conocer a la población, primero que todo. Por este motivo, muchos proyectos, pues sé porque tengo todavía comunicación con algunos pasantes, y el mío, sobre todo por experiencia, fueron cambiando en el transcurso de la pasantía. Uno no sabía con qué se enfrentaba, ¿sí? Entonces, poco a poco fue conociendo a la población, poco a poco fue focalizando, poco a poco fue caracterizando a todas esas personas a las que iba a dirigir las actividades, y pues dieron unos giros tremendos cada uno de los proyectos. El Ministerio de Cultura, la función que nos puso el Ministerio de Cultura como pasantes de bibliotecas públicas, ganadores del proyecto de la convocatoria de estímulos, fueron 4, además de realizar el proyecto propuesto. Esas 4 fueron fortalecer la biblioteca. El Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional lo que pretendían era que nosotros trabajáramos de manera conjunta y colaborativa con el bibliotecario municipal, como lo dice Marta, en la organización de la biblioteca, en el fortalecimiento, en la puesta en marcha de nuevo, porque muchas bibliotecas ni siquiera se abrían, la mía era una de ellas, el desarrollo de los servicios básicos, préstamo interno, préstamo externo, cosas muy básicas, la organización de los libros, bueno, todo eso fue una de las funciones. La segunda función era la gestión local, que básicamente era posicionar la biblioteca pública con las autoridades locales. Por lo tanto, teníamos que hacer un trato constante con el alcalde, con el secretario de gobierno, con el secretario de cultura, porque además teníamos que, digamos, velar por el dinero que la ley establece para las bibliotecas públicas. Esa era la otra función. La otra función era crear redes regionales, es decir, tener contacto constante y hacer proyectos en conjunto con otras personas, otros bibliotecarios de zonas aledañas, de municipios aledaños, y el otro era formar el grupo de amigos que cuando nosotros nos fuéramos, se supone que también tendrían que velar por todas esas cosas por las que nosotros estábamos trabajando allí. De acuerdo con lo que dije anteriormente, muchos de nosotros en la pasantía, y pues digo muchos porque también depende del contexto, hay unas personas que les tocó una biblioteca en donde el bibliotecario siempre estaba allí, el alcalde era muy dispuesto a dar el dinero correcto, etcétera. Muchos entonces éramos promotores de lectura y bibliotecarios al mismo tiempo, porque el bibliotecario principal, o la persona que estaría a cargo de muchas de las funciones principales, como lo explicó Marta, no estaba allí, se desentendía de la cosa. Entonces, volviendo al cuento de la actividad Leer con los Oídos, que es la de promoción de lectura de forma transversal en todo el proyecto, pues fue importante por esos 3 propósitos, ¿no? Porque hice promoción de lectura, al ayudar al rescate de los saberes culturales y al autorreconocimiento de ellos mismos. Entonces, esa actividad se hacía un día a la semana con aproximadamente 30 niños de grado primero, de 2 grados primeros, un grado tercero y un grado quinto. Cada uno de ese grupo de niños iba un día a la semana y se desarrollaba en el marco de una serie de actividades que pretendían crear un hábito de asistencia a la biblioteca y pues por lo tanto también, digamos, para la tarea lectora.
Esta actividad, leer con los oídos, tenía una secuencia que era un momento de disposición, un momento de animación a la lectura, un momento de comprensión y un momento de estimulación, o por lo menos así yo lo planteé. En cada sesión, para el momento de la disposición, cantábamos una canción de las que estaban en los libros de la biblioteca. En la biblioteca, en las bibliotecas públicas hay unos libros que traen los dibujos, son muy, pareciera un cuento, pero realmente están plasmadas ahí canciones que muchas veces son de comunidades indígenas o de comunidades afro, o algunas canciones populares también, digamos, conocidas en el mundo occidental. Luego se realizaba la lectura en voz alta de algunos textos escogidos previamente, cuidadosamente además, y después conversábamos acerca de unas preguntas del texto o del contexto del texto, para comenzar como a mirar el proceso de la comprensión que habían tenido los niños. Luego, ya para lo último, desarrollábamos juegos o actividades que implicaran la utilización de más sentidos, es decir, el olfato, el tacto, bueno, hacíamos pintura, plastilina, arcilla, y a la creación. Okay. Durante toda la pasantía se realizó esta actividad de leer con los oídos en espacios establecidos, y gracias al interés de los niños se realizó también en días especiales. Fue muy bonito todo el trabajo que se hizo, porque hay que decir que, bueno, esta actividad estaba planteada anteriormente para personas mayores de 12 años. Y para personas, para espacios entre padres e hijos o nietos y abuelos, pero no se pudo hacer por las condiciones que yo les decía. Yo no sabía que me veía enfrentada, y la convocatoria realmente fue uno de los problemas más grandes que se me presentó. Realmente los niños más animados antes y menos prejuiciosos son los niños pequeños. Entonces con los niños pequeños fue esa actividad. Paradójicamente, entre otras cosas, la mayoría de las políticas públicas están dirigidas a niños y niñas menores y hasta pues a primera infancia, de 0 a 5. Pero me parece muy importante, por ejemplo, el trabajo con los grandes, que es el más duro de convocar. Esta actividad también se hizo, aunque pocas veces, con padres de familia y con las personas adultas y adultos mayores, con la misma estructura, pero pues con otras tácticas. Por ejemplo, un ejemplo bien bonito de esto es que dentro del proyecto Biblioteca Abierta Patrimonial había un encuentro de saberes populares y ancestrales. Este proyecto, la idea de este proyecto era reunir a varias personas que compartían los mismos saberes populares y ancestrales, como por ejemplo la pesca, los madereros, los agricultores, y la idea de eso era compartir experiencias y que se identificaran como sujetos pues útiles y políticos dentro de la sociedad. Entonces, en esta actividad, al principio de la actividad, se realizaba básicamente una especie de leer con los oídos. Se les leía en voz alta un texto que los identificara y que sirviera, digamos, abriera la actividad a la cual ellos iban o estaban interesados desde un principio. Concluyo con que una de las partes más importantes, pienso yo, del trabajo de la promoción de la lectura es escoger cuidadosamente los libros con los cuales se va a trabajar en los talleres. Pues no se puede escoger cualquier libro. El libro que se escoja debe coincidir con el propósito de la actividad, que pienso yo, con respecto a lo que se estaba discutiendo ayer, pienso yo que sí sería incitar el gusto, el goce por la lectura, pero al mismo tiempo ayudar al autorreconocimiento de las personas con las que se trabaja, para que se sientan sujetos críticos, para que se sientan sujetos políticos, para que actúen dentro de esa realidad en la cual están y la puedan transformar. Yo pienso que sí sirven los libros para esto. Entonces, cuando por determinadas circunstancias yo llegaba sin preparar la actividad del taller, a mí me tocaba improvisar con el libro o con las actividades y con los textos, que era aún peor. Y en estas sesiones pude darme cuenta que la labor del promotor de lectura sí debía ser una conjunción entre la docencia y entre la bibliotecología, porque pues hay que preparar el taller de la misma forma que lo hace un docente.
el docente prepara su clase y debería tener el mismo propósito que tiene el docente, un docente lo suficientemente crítico como para acompañar a los estudiantes a conocer su mundo, a comprenderlo, a entenderlo y a transformarlo, como dije ahorita. Y por otro lado, pues el trabajo bibliotecario es también muy importante en el proceso de promoción de lectura, porque uno llega a conocer los libros, uno llega a conocer el trabajo y a planear bien su actividad, conociendo los materiales que tiene dentro de la biblioteca, y eso solo se hace con el valor suficiente, valorando los libros suficientemente, los materiales suficientemente, como para conocerlos y bueno, utilizarlos en determinado momento que se necesite. Vale, Laura. Laura, gracias. Bueno, a Marta Elena. A Marta Elena le voy a cambiar la pregunta. No quiero que me cuente sobre su experiencia en el ámbito de la promoción de lectura y sobre una experiencia particular, sino que voy a introducirla en materia y aquí entre todos vamos a tratar de si no llegar a algunas conclusiones, al menos plantear con claridad algunos problemas, ¿no? Uno puede ver este asunto de la promoción de la lectura ligada a la formación de los estudiantes desde varios puntos de vista. En la mesa anterior, por ejemplo, hubo, digamos, manifestaciones de personas que dirigen planes de promoción de lectura a propósito de la formación de los promotores, ¿no? Tendrían que trabajar en esto, tendrían que en su formación haber recibido tal o cual cosa. Y esa es una manera de ver el vaso medio vacío, ¿no? Podríamos también verlo medio lleno. No se trata necesariamente de plantear la cosa del vaso medio vacío y del vaso medio lleno como el ser optimistas o pesimistas, sino que quisiera que planteáramos el ejercicio en ese sentido, ¿no? Comencemos viendo el vaso medio lleno. Marta Elena, usted estudió literatura, se graduó en el 2005, 2006 con una tesis sobre Rilke, que recuerdo muy bien porque la dirigí yo. En la formación profesional que usted recibió, en la formación en la disciplina en literatura, ¿qué de esa formación, diría usted, Marta Elena, me ha servido muchísimo en el ámbito de la promoción de lectura? Y ustedes prepárense que les voy a preguntar algo parecido. Uy, una de las cosas que a mí más me ha servido y que me lo han preguntado varias veces los otros promotores y les parece extrañísimo que lo diga, es la teoría literaria. Pero no es tanto la teoría literaria, sino justamente haber hecho el ejercicio que se hizo en la tesis. Tomar la teoría literaria y a partir de ahí hacer unas preguntas al texto, estructurar un argumento, digamos que lograr tomar esos ejercicios que hace la teoría literaria y hacer un poco el proceso de vuelta y es plasmarla en los textos para generar preguntas. Yo creo que esa ha sido la mayor ventaja para que a mí me vaya bien en mis actividades, que afortunadamente siempre me va muy bien en mis actividades de promoción de lectura. Como tener esa herramienta de análisis estructurada, clara, que le permite a uno ver el texto desde diferentes perspectivas, yo creo que esa ha sido la mayor de mis ventajas. Y saber usarla, ¿no? Pero esa ha sido la mayor de mis ventajas. Vale, y Laura, que tiene formación en español y filología clásica, una formación que es en cierto modo diferente a la de literatura. ¿Qué fortalezas cree usted que encuentra en esa formación que le han servido para dedicarse a este proyecto? A mí me parece supremamente importante la parte de mi carrera, la parte de licenciatura, y es una parte que he venido peleando en la carrera desde hace mucho tiempo, porque el componente de la licenciatura hace algunos años, cuando yo me pasé, estaba un poco flojo. Esta parte me parece supremamente importante cuando nosotros vemos en la carrera psicolingüística, yo no sé si se veía antes, esta parte también me parece supremamente importante porque ahora sé, pues en ese momento entiendo cómo es que aprenden los niños y cómo es que empiezan a entender el mundo, cómo poder llegarles a ellos desde sus propias dinámicas. Otra parte interesante que me pareció
o importante que me pareció rescatar de mi carrera es el componente literario. Es una cosa imprescindible. Yo no digo que un promotor de lectura, como decía la de la biblioteca, la de la Luis Ángel Arango, tenga que saber y conocer y haberse leído todos los libros del mundo. Pero cierto conocimiento, por ejemplo, no sé, de los géneros, de autores, cierto conocimiento literario es supremamente importante y de hecho, a experiencia personal, a modo de experiencia personal, yo antes estudiaba lingüística. Y yo como que quería meterme por este campo, pero yo no sabía todavía que existía la promoción de lectura y cómo se podía trabajar y de qué modo. Igual yo lo quería hacer en espacios convencionales, no convencionales, formales, no formales, pero quería hacerlo, yo quería promover la lectura. Y esa parte me pareció un componente supremamente importante para cambiarme a la carrera de español y filología clásica, componente que no tiene la carrera de lingüística, por ejemplo. Pues ya que hablaron de lingüística, porque es que el caso de Silvia es muy particular. No solamente es lingüista, sino que está haciendo una maestría en neurociencias. Sí. Voy a hacer una pregunta, pues yo no sé si es provocadora o es un poco rara, pero ¿sí hay vínculo entre neurociencias y este ámbito de la promoción de lectura o definitivamente no? Sí, sí, claro que sí. Pues básicamente como la experiencia de la pasantía se hizo como en requisito, digamos, de grado para la carrera de lingüística, digamos, ahí encontramos ya más directamente una conexión. Pero por supuesto que todo lo que tiene que ver con lectura tiene que ver con neurociencia. Justamente en este momento estoy trabajando con todo el tema de dislexia en mi tesis de la maestría. Entonces, bueno, básicamente podemos ver como, primero contesto la primera pregunta formulada, que la tenía ya ahí en remojo. Yo creo que todas las materias, todas las asignaturas que vi en la carrera, en las que de alguna manera nos enseñaban a manipular textos escritos, fueron muy útiles para todo esto. Curiosamente, la mayoría de los ejercicios que aplicamos en promoción de lectura, con los textos que les mencioné, exigían escritura. Entonces, por ejemplo, uno era la elaboración de cómic, necesita escritura. El libreto radial necesita escritura, el guión del libreto radial necesita escritura. Entonces, tener el conocimiento de cómo manipular todas esas pequeñas unidades, digamos, logra tener, digamos, logró provocar un mejor resultado en el momento de ayudar también a los niños a escribir. Todo lo que tuvo que ver con comprensión y producción de textos, todo lo que tuvo que ver, creo yo, con morfosintaxis general y del español, sobre todo del español. Todo lo que tenía que ver, la materia, por ejemplo, de semiótica, creo que también hizo un aporte. El seminario que vi justamente con el profesor Rubén, todo ese tipo de cosas yo creo que enfocan bastante para el ejercicio de promoción de lectura. Desde el simple hecho de ayudarle al niño a componer un fragmento escrito, o sea, mostrarle cómo se compone, cómo está compuesta, cuáles son los constituyentes pues, de la oración. Obviamente no con ese mismo lenguaje, pero sí de una manera más cercana, ayuda a que él también pues, pueda decodificar a sí mismo y pueda comprender en el momento de leer. Entonces, básicamente creo que al manipular el lenguaje desde el texto escrito, fue como el principal aporte de la carrera para poder haber hecho ese trabajo en la pasantía. Vale, Marta Elena, me llamó mucho la atención que usted haya dicho que lo más útil en el caso de la promoción de la lectura haya sido la formación en teoría literaria, ¿no? O sea, entendida un poco como ciertas maneras de acercarse a los textos, etcétera. Pero, ¿qué puede decir de la otra formación que hay en una carrera como literatura, que es la formación en historia literaria, en lectura de obras canónicas de la literatura? No tuvo ningún tipo de... Claro, o sea, digamos, tener un conocimiento de la literatura, digamos que hay
Hay una serie de cosas interesantes en todo este proceso y es como ver que en literatura uno ve varios textos que hacen parte como de una tradición, que tienen como una relevancia también social, cultural, política, y cómo eso trasciende el mismo texto literario y se concreta de alguna manera en el espacio y en la sociedad. Yo menciono lo que más me ha servido es la teoría literaria, porque uno ha leído muchas cosas en literatura. Yo creo que es una carrera en la que uno tiene que leerse por lo menos 3 novelas a la semana si lleva un ritmo de lectura juicioso. Pero ¿qué pasa cuando yo me enfrento a un texto que no he leído? Y tengo una semana para preparar una actividad y pues tiene que ser ya, o sea, no puedo, por decirlo así, darme el tiempo de digerir la lectura y volver a ella, y en ese momento es que la teoría le sirve a uno mucho, porque le permite a uno plantearle preguntas a ese texto y acercarse a él, por decirlo así, como hacer una lectura más programada, que me permita trabajar en mi actividad. Digamos que es por eso, pero el tener conocimiento sobre la lectura y la literatura en un espacio como una biblioteca pública, por ejemplo, es una ventaja enorme, no tanto para las actividades de promoción de lectura a veces, sino para atender a los usuarios y direccionar sus inquietudes de lectura. Entonces, una de las cosas que uno hace es que sí, uno hace la actividad, pero uno está ahí en la biblioteca. Entonces llegan, profe, es que me tengo que leer un libro de literatura latinoamericana del siglo XX. Entonces uno pues tiene que contestarle, ¿no? Se supone que uno estudió literatura. Entonces digamos que ese conocimiento permite hacerles sugerencias de lectura a los usuarios, en ese espacio en el que uno no está tanto en la actividad, sino atendiendo a la comunidad directamente, ¿sí? Pero sí, eso es valiosísimo. Marta Elena, puedo decir un chisme, porque es que Marta Elena no solamente estudió literatura, sino que además estudió física. Porque bueno, cuando estamos hablando de promoción de lectura, estamos hablando no solamente de promoción de lectura literaria, ¿no? Supongo que un asunto complementa el otro y que también han llegado los estudiantes preguntándole, profe, tengo que averiguar sobre alguna teoría, lo que sea. Sí, esa es una cosa que a mí me ha dado muchísimas ventajas. Me ha dado muchas ventajas incluso en el trabajo que desarrollamos ahorita en la división de bibliotecas con la agenda cultural, porque llegan con la sugerencia de qué me leo de literatura latinoamericana y cuál es el libro en el que resuelven integrales triples. Entonces digamos que eso le da a uno muchísimas ventajas dentro de la biblioteca. Yo recuerdo que en La Victoria hice una vez un programa, ellos tienen un programa donde se trabajan textos no literarios, que se llama Leamos el Mundo, y durante un semestre hicimos un ciclo que se llamó ¿A quién no le gustan las matemáticas?, para niños. Entonces empezábamos a mirar todas estas cosas de matemáticas, digamos como los problemas del milenio que no se han resuelto, entonces nos sentamos a pensar el problema, qué es eso, por qué es así. Me acuerdo que hicimos una sesión muy bonita en la que les enseñé a dibujar con una cuerda y una tiza círculos, espirales, y a mostrarles por qué la definición geométrica de Euclides era así. Los niños eran fascinados. Al final de cada mes podíamos tener un invitado, invitamos un matemático y llegaron 120 niños al taller. Era una cosa loca, era muy divertido y fue muy bonito porque realmente ahí, digamos que cuando yo estaba trabajando en el campo científico, yo empecé a trabajar en promoción de lectura porque me di cuenta que falta eso, que hay un hueco enorme en nuestro país en la divulgación científica, en la divulgación cultural, que hace falta construir espacios para la difusión de la cultura desde todas las áreas, no solo desde la literatura. La reflexión sobre ciencia en Colombia, yo creo que hay muy poca gente que conoce qué están haciendo los científicos. Es más, digamos, todos dirán, ay, sí, Ginás es colombiano, listo, y es importantísimo, sí. ¿Y qué hace Ginás? ¿Qué hace? O sea, sabemos qué hace, sabemos cómo va, sabemos cuáles son sus últimos avances, y así pasa con todo. Digamos que hay un hueco enorme en la divulgación científica y cultural, y este tipo de espacios
ayudan mucho en eso, y tener una formación desde varias disciplinas le da a un promotor de lectura muchísimas ventajas. Bueno, Laura, ¿por qué no empezamos ahora a ver el vaso medio vacío? ¿No? De la formación que ha recibido yo, usted está al final de la carrera, de la formación que ha recibido, ¿qué creería usted que hace falta? Es decir, ¿qué hace falta en la formación académica recibida para ejercer el oficio de promotor de lectura? ¿O no hace falta absolutamente nada? Pues en primer lugar, y seguido de lo que dice Marta, yo creo que todo este cuento de las ciencias puras que a uno ya se le olvidaron, hasta las matemáticas, es supremamente importante. Y a uno, pues como te digo, ya todo eso se ha olvidado. Y llegan a la biblioteca a pedirle tareas a uno de todo ese tipo de cosas. Y lo básico, hasta lo básico a uno se le olvidó. Y le toca volver a agarrar todos los libros que están, por supuesto, ahí en la biblioteca. Pero pues uno recurre mucho a la recursividad. Sí, pero obviamente, claro, una carrera de español y filología no puede meter un curso de matemáticas y de física para los formadores de promoción de lectura, ¿o sí? ¿Por qué no? Si hacemos cursos de lectoescritura iniciales en todas las carreras, que de hecho es el proyecto que se está implementando en este momento y del cual la profe Doris habló anteriormente, yo pienso que es una cosa, o sea, es una cosa que no podemos dejar. Es más, en lingüística existe la materia de lógica matemática para lingüistas, yo la alcancé a ver. Y hasta ese momento yo me sentía todavía medio ducha, digamos, para las matemáticas. Y yo, uy, claro, pero yo me pasé a la carrera de español y filología clásica y se lo juro que se me olvidaron muchísimas cosas. Y eso ayudaba, por ejemplo, es que son cosas básicas. Si se da la materia de lectoescritura en todas las carreras, ¿por qué no se puede implementar una cosa así transversal? De hecho, existe la materia principal de matemáticas para los de primer semestre, ¿no? Sí, yo quiero decir algo ahí, digamos, uno puede tener el tiempo y pues digamos poder hacer 2 programas en cosas distintas y todas estas cosas, pero yo creo que sí la universidad podría aportar un poco más en por lo menos hacer divulgación en ciencias humanas de lo que se hace en ciencias y en ciencias de lo que se hace en ciencias humanas, digamos una cosa así. Porque, por ejemplo, en lo que hemos trabajado en la universidad, me he dado cuenta que nosotros tenemos programas abiertos a la comunidad universitaria y los muchachos dicen cosas como los físicos son malos porque se inventaron las bombas atómicas, por ejemplo. Entonces yo me siento y les digo, ¿quién se las inventó? ¿Por qué se las inventaron? ¿Quién hizo ese proyecto? Entonces, no, ellos dicen, no, ni idea. Yo digo, entonces, ¿cómo puedes dar esos juicios valorativos? Ese es el problema, o sea que a partir del desconocimiento se recogen una serie de cosas que están circulando por ahí, que no filtramos mucho racionalmente y emitimos un juicio. Entonces yo me senté y les dije, no, miren, eso se llama Proyecto Manhattan. Lo dirigió tal persona, estaban tales personas, el problema era este en lo social, en lo político, en lo cultural, y no solamente había físicos. Entonces ahí ya es otra cosa distinta. Es justamente eso, es esa labor de enseñarle a uno a abordar ese tipo de cosas. No, pues si bien ya es también interés propio, si yo quiero recordar cuáles son las ecuaciones cónicas, pues bueno, chévere, pero tener por lo menos la posibilidad de lo que yo le digo que se tiene con la teoría literaria, cómo abordo un artículo científico para entenderlo. Es más eso, como que le den uno herramientas para entender otras disciplinas que no son necesariamente las de uno. Yo iba a agregar una cosita, algo que me hizo mucho falta en esta pasantía, que lógicamente era en un municipio apartadísimo, que como les digo no conocía las condiciones del lugar, la población, etcétera. Yo pienso que es necesaria e imprescindible una formación, por ejemplo, en antropología. Yo he tenido muchísima
muchísimo gusto por la investigación antropológica, leo mucho acerca de eso, me gusta mucho, me gusta el tema, y digamos que la caída, la aterrizada allá a Olaya Herrera, en donde yo estuve, fue un poco más acolchonadita, ¿sí? Sabía un poco a lo que me enfrentaba, había leído muchísimos textos de esas poblaciones, de esos territorios, pero conversé con pasantes que también estuvieron en municipios supremamente difíciles en condiciones socioeconómicas, políticas, culturales y sociales, y el impacto fue tremendo. Es como llegar, no sé, a hacer promoción, a enseñar español en China, que también hubo una compañera que lo hizo. Es enfrentarse a otro mundo realmente, es enfrentarse a otro mundo, y el impacto puede llegar a ser negativo cuando uno no conoce las condiciones de ciertos sitios. Silvia, ¿quiere agregar algo? Sí. Claro, bueno, en lingüística desafortunadamente nos falta un poco más ese enfoque literario. Realmente no lo tenemos en este momento, no vemos materias de literatura y eso es un vacío bastante grande y bastante difícil de sobrellevar en un ejercicio como la promoción de lectura. Básicamente eso. Y de pronto, como dijo la compañera, materias que de pronto tengan un enfoque un poco más antropológico. Realmente al trabajar uno con una población que tiene tantas características, tantas variables diferentes, es difícil. Nosotros somos muy teóricos dentro de nuestro quehacer, entonces es necesario tener más como vías de aplicabilidad sobre lo que realmente se espera de nosotros en el campo laboral en general y obviamente en el ejercicio de la promoción de lectura. Sí, la carrera de literatura yo creo que tiene la ausencia del trabajo en la literatura infantil. Muchos de los programas están dirigidos a los niños y de hecho hace falta incluso un debate sobre si existe o no esa categoría, eso qué implica, por qué es necesario desarrollar proyectos en literatura infantil. Por ejemplo, yo llegué a la biblioteca y me dijeron, mire, esta es la colección de libros álbum. Y yo, ¿libros qué? Libros álbum. Yo, buenísimo. Después me senté y yo dije, este libro tiene, es para leer las imágenes, no hay tanto texto, así, libro álbum. Pero claro, o sea, digamos que cuando uno entra a trabajar a una biblioteca, por ejemplo, yo entré a trabajar a la Victoria y eso ya está marchando. O sea, la biblioteca no lo va a esperar a uno hasta que uno avance. Eso ya está marchando y uno tiene que ir, no se sube al carro cuando ya está rodando. Entonces digamos que eso de acercarse a la literatura infantil, de saber cómo abordarla, cuáles son los teóricos que la han trabajado, cuáles son los escritores relevantes en el campo, yo creo que eso le hace falta a la carrera bastante, aunque uno puede hacer experimentos. Yo leí muchas veces con los niños a Borges. Leerles el libro de arena es genial porque se imaginan el libro y es toda una experiencia para ellos. Pero digamos sí, trabajar también la literatura infantil y entender eso, saber qué es un libro álbum, y ahí se necesitará gente de artes plásticas que le expliquen a uno cómo leer imágenes. También un poco esta cuestión de que también esperan que uno, si sabe de literatura, no sé por qué todos consideran que uno sabe de literatura y sabe de cine. No sé por qué, pero pasa. O sea, sí, en serio, le dicen a uno, bueno, sí, tú eres literato, promotor de lectura, entonces hagamos un cineforo. Y uno es como bueno, a mí afortunadamente me fascina el cine, pero he notado que no, sí, a no ser que porque yo me he sentado y leo libros sobre cine porque también me gusta mucho y todo, pero sí he notado que eso es algo que le exigen a los promotores de lectura. ¿Por qué? Porque el cine es una actividad que convoca a mucha gente y uno está mostrando indicadores y resultados. Entonces es importante que venga harta gente a las actividades y suponen que uno también sabe de cine. Por ejemplo, en el trabajo con la agenda cultural, no, es que tenemos un programa de ciencia ficción y vamos a hacer un cineforo, y yo, pero cine de ciencia ficción, yo no es que vea mucho, bueno, tengo amigos que saben, pero sí, yo no sé por qué suponen que uno también sabe de cine, tal vez sería chévere tener como una conexión ahí entre lo literario y el cine, puede ser útil.
Pero hay algo que me está llamando la atención y es que cuando empezamos a ver el vaso medio vacío, de lo que ustedes hablan es, a ver, en primer lugar, de diálogos entre disciplinas, de la capacidad, por ejemplo, de la posibilidad de que un estudiante... ¿No se oye bien? No. ¿Ya se oye? ¿Sí? Vale, entonces como esto. Estaba diciendo que me llama la atención entre lo que ustedes han dicho, que cuando hablamos del vaso medio vacío, estamos hablando entonces, en primer lugar, de diálogos entre disciplinas, de la necesidad de que, qué sé yo, ¿no? Las ciencias puedan estar más cercanas a la gente de ciencias humanas y viceversa, ¿no? Bueno, creo que todos en la Universidad Nacional y en la universidad en general conocemos los mutuos prejuicios que existen entre ciencias exactas y ciencias naturales, entre ingeniería y ciencias humanas, o ingeniería y artes, etc. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que tiene que ver más o menos con lo mismo, ciertos elementos disciplinares de otras áreas de las ciencias humanas, antropología, sociología, etcétera, cine, ¿no? Etcétera. Pero me da la impresión de que lo que ustedes están manifestando es un vacío en la formación, no necesariamente de los promotores de lectura. Es decir, es deseable también, no sé, que un buen lingüista sepa de cine, sepa de antropología, no le tenga miedo a la física, así como es deseable que un buen crítico literario también tampoco le tenga miedo a las ciencias. Yo estoy tratando de indagar por lo más específico de la promoción de la lectura, del oficio mismo de la promoción de la lectura. ¿Ustedes qué dirían? O simplemente, bueno, si mi hipótesis es falsa, ustedes también pueden, por supuesto, contradecirla, ¿no? Pues su hipótesis no es que sea falsa. Digamos que es que si uno piensa que un promotor de lectura es promotor de lectura porque es un lector, uno asume que el promotor de lectura debe tener todas las competencias que podría tener un buen lector. Entonces digamos que por eso uno lo aborda desde ahí. Pero ya desde el ejercicio mismo, por ejemplo, cuando le dicen a uno cosas como tienes que entregar una planeación de los próximos 6 meses de los 5 programas que estás ejecutando. Tienes 15 días para hacerlo. Claro, uno sabe estructurar un plan de lecturas, sabe eso, porque digamos que lo hizo en la tesis, pero de ahí a que uno sepa cómo se genera eso relacionado con las preguntas, un poco como, no sé, como cuando el profesor le entrega a uno el programa de clase, eso es lo que uno tiene que entregar, pero el profesor nunca le contó a uno cómo construyó ese programa de clase y esa es la información que uno necesita en ese momento, ¿sí? Como cómo llegaron a decir que vamos a ver literatura colombiana y que estos son los textos. O sea, cómo llega uno allá, uno queda perdido cuando le dicen eso de la planeación. Ya a no ser que uno lleve 5 planeaciones encima, uno queda perdido. Y hay otra cosa también, es que cuando uno le dicen cosas como hay que hacer gestión comunitaria y uno no entiende exactamente eso qué es. Ir a hablar con las personas, eso tiene una forma de hacerse, hay el que yo vaya y hable con el alcalde porque va a trabajar en una biblioteca municipal es suficiente o hay que hacer otra cosa o eso es una serie de procesos y mecanismos que implican una relación entre instituciones. Eso uno no lo sabe porque en principio pues cuando uno es literato no asumen que uno tenga que hablar con los alcaldes, ¿no? Los críticos literarios no hablan mucho con los alcaldes, tal vez. Entonces es realmente complejo eso. Y yo creo que hay una cosa que le pasa a uno mucho, por lo menos cuando uno sale de literatura, y es que uno no tiene muchas posibilidades de trabajar en grupo, ni de exponer en grupo sus ideas, sí, pero realizar como un trabajo más grupal. Lo digo porque en una biblioteca uno está con los auxiliares, con el director, o va uno y dicta cursos con docentes, con no sé qué, es un trabajo interdisciplinar, es un trabajo en grupo, es un trabajo, sí. Yo creo que nunca hice nada en grupo en la carrera. Entonces cuando le dicen, no, reunión de promotores en grupo, vamos a mirar las cosas y uno dice, pero yo ahí qué digo, o sea, ¿cómo se trabaja eso? Yo nunca lo trabajé, lo aprende uno a trabajar, ¿no? Pues si uno es empático, pues lo logra, si uno es un poco antipático, pues no le va muy bien, pero
Pero sí, es ese tipo de cosas, o sea, saber trabajar en grupo, saber desarrollar proyectos en grupo. Y desarrollar proyectos, le dicen a uno, tenemos 5 millones de pesos para la fiesta del Día de los Niños, pásame un presupuesto. Y uno, pues les damos dulces y leemos y necesitamos una película y eso ¿cuánto cuesta? No sé, cada dulce vale 100 pesos, son 50 niños, o sea, ¿cómo hago eso? Es decir, ¿cómo esos proyectos de gestión están asociados también a un, a un presupuesto y cosas así? Y también muchas cosas sobre la evaluación del trabajo. Uno en literatura recibe la nota, se siente contento si le va bien, un poco frustrado si le va mal, miles de notas en el ensayo que entregó, pero entender el proceso de evaluación de algo, tal vez no. Cómo generar categorías de evaluación, eso uno no, por lo menos en literatura no. Tal vez los que ven cosas con pedagogía y cosas así sí pueden entender esos procesos, pero uno no. No, de hecho no mucho. Digamos, yo me pongo a pensar en todas las carreras, es decir, no sé, alguien de ciencias, alguien de, no sé si psicología, pero sí de pronto alguien de sociología, que desarrolle un proyecto, deba tener las habilidades, así como tú lo planteas, Marta, las habilidades para hablar en grupo, construir algo en grupo, hablar con otras personas, planear, realizar en presupuesto. Yo creo que esas son habilidades que se adquieren con la experiencia y de hecho pues quiero hacer ahí como el apunte de la crítica de la universidad, ¿no? La práctica en la Universidad Nacional realmente pues sí ha sido muy poca en muchas carreras hasta donde tengo entendido. Entonces todas esas habilidades de las cuales tú estás hablando yo pienso que se adquieren es con el tiempo, por lo menos en pedagogía como tú decías, el licenciado sale. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la carrera de nosotros, español, licenciatura en español y filología clásica, hay una materia que se llama didáctica de la lengua española y es la más, digamos, práctica que se puede observar ahí, ¿sí? Y la práctica como tal, la práctica pedagógica en la que uno va y realmente va es acompañar al docente o hacer algún tallercito, si no existe una planeación total o por ejemplo presupuestal, o, por ejemplo todo este tipo de habilidades de las que estamos hablando, no existen. Cualquier profesional sale y se enfrenta a eso. Un profesional de ciencias tiene que presentar un proyecto de investigación y eso no se lo enseñaron en la carrera, tiene que enfrentarse afuera con eso. Silvia. Bueno, ahora que dices práctica, pues en lingüística no tenemos prácticas, no tenemos ese tipo de materias que nos acercan tampoco a la pedagogía. Entonces eso, digamos que para este tipo de ejercicio es complicado, desde el simple hecho de, bueno, yo como qué tipo de actividades voy a planear para los niños, qué me acerca a ellos, qué hace que ellos tomen ese gusto por la lectura sin caer en el aburrimiento, sin caer en actividades ya trilladas, pues que se han hecho muchísimas veces, o que hasta puedan conocer ellos mismos. Eso, digamos, es otro de los vacíos que yo podría percibir. Pero en general hay un problema pues, que veo yo con los círculos de lectura, sobre todo en las condiciones pues, en las que yo, por ejemplo, lo hice, y es la divulgación misma del círculo. En ese sentido, digamos, ahí uno no está preparado, como decía Marta, a ver cómo le llego a la gente, cómo hablo con la gente, de tal manera que pueda animarlos para que asistan y que esa asistencia se mantenga pues pareja, constante desde el principio hasta el fin, o por lo menos que no falten tanto. Entonces es complicado. ¿Qué medios utilizo? Nosotros, por ejemplo, como les contaba hace un rato, teníamos, bueno, el tema de la emisora, hablábamos, teníamos una pequeña cuña, bueno, teníamos varias de hecho, y se pasaban durante el día. Teníamos un espacio en un programa de la alcaldía, y de resto, de forma como muy personal, hablar, por ejemplo, con la emisora de la policía, diferentes estrategias, ese tipo de estrategias y ese tipo de planeación, volviendo al tema, uno no lo sabe hacer, sino hasta que se enfrenta con eso. Otra cosa que quería retomar de lo que habías dicho tú, cuando uno planea,
todas las sesiones de los círculos de lectura, digamos que lleva una idea preconcebida de todo y se imagina una población que es muy diferente, como lo mencionaban ustedes, a la población a la que realmente le toca a uno enfrentarse finalmente cuando está allá. Yo recuerdo que había preparado un taller que era para padres con hijos, o sea, padres e hijos juntos y eso realmente nunca llegó a suceder, ese círculo no lo logramos tener. Muchos otros círculos se comenzaron y pues quedaron por la mitad justamente porque no se podía asegurar la asistencia, no se podían. Intentamos hacer inclusive uno con población indígena y pues realmente no tuvo éxito porque las condiciones sociales son totalmente diferentes y tampoco teníamos como todas las herramientas para abordar eso. Lo que teníamos pensado, lo teníamos pensado muy de forma citadina, entonces cuando se tocan otro tipo de condiciones, pues cambia todo ese panorama. Pero básicamente ese tema de saber yo con quién tengo que hablar, como decía Marta, tengo que hablar con el alcalde es lo suficiente, no, tengo que hablar con el bibliotecario porque el bibliotecario es el que me va a dar permisos y me va a aportar y me va a ayudar a organizar a los niños. En nuestro caso sucedió así, eran las personas de las que más necesitábamos la colaboración. Entonces, ese tipo de herramientas pues son cosas de las que carecemos, básicamente. ¿Por qué no abrimos la mesa intervenciones del público? ¿Quién quiere preguntar algo? Por aquí hay dos personas. Bueno, ¿sí se escucha? Bueno, muchas gracias. Y yo voy a apelar a otra metáfora diferente a la del vaso vacío y el medio lleno. Voy a poner un tizón en la mesa. Y escuchándolos caí en cuenta que en términos de de la tradición en educación en países como nuestro, no exclusivamente, somos expertos, somos muy buenos en pensamiento lineal. ¿A qué me refiero? Siempre pensamos que cualquier solución a un problema se piensa de manera lineal, ¿qué necesito ahora, después, luego? Y cuando está uno luego dice que me faltó antes, ¿sí? Entonces el tizón en la mesa es, ustedes han planteado una serie de problemáticas que plantean otro tipo de pensamiento, es el transversal. Y allí yo quiero entonces dar el ejemplo ya para devolvérselo. El ejemplo es, ¿quién es el comunicador social? ¿El que estudia comunicación social? ¿Quién es el promotor de lectura y escritura? ¿El que estudia de qué trata la lectura y la escritura? Y eso, digamos, la pregunta la estoy haciendo porque desafortunadamente en educación superior estamos pensando, como nos ha tocado fragmentar la realidad para estudiarla, pensamos que de esa manera fragmentada vamos a solucionarla y lo que tenemos es que volverla a integrar. ¿Quién la integra? Bueno, entonces mi comentario iba que de pronto el tizón en la mesa es que de pronto nos estamos aproximando al problema de una manera que a la fecha lo hemos explorado, que es válida, que nos ha dado muchos elementos, pero que nos hace falta abordarla de otra manera. Ejemplo, cuando ustedes estaban hablando de qué tipo de conocimiento les hacía falta y que la experiencia, las pasantías, la experiencia profesional, les decía que qué bueno que hubieran tomado X o Y cosa, la universidad, los programas profesionales nunca van a dar todo, jamás. Todo lo que uno necesita, los problemas, son los que le plantean uno que necesita hacerse y uno es el que busca y nuevamente la lectura y la escritura son son de una potencia fabulosa en ese sentido. Entonces el tizón en la mesa es, de pronto nos hace falta como un ejercicio colectivo pensar esto de otra manera y pensarlo transversalmente es, por ejemplo,
Ustedes han mencionado temas críticos. Todos deberíamos saber gestionar proyectos. ¿Quién enseña eso? ¿Dónde se aprende eso? ¿Qué se necesita para ser promotor de lectura y de escritura? ¿Dónde se aprende eso? ¿Quién enseña eso? Entonces yo quería poner ese tizón porque de pronto nos incrustamos en un lugar que no nos permite salirnos de ahí, y es quién es el promotor de lectura y escritura y en qué programas de formación deberían estar y en esos programas qué hace falta o qué obtuvieron, cuando finalmente todos tendríamos la responsabilidad, digamos, en principio, socialmente hablando, de promover lectura y escritura, no importa en qué programa profesional estemos, pero uno sí tendría que ser un convencido, además de buen lector y escritor, de ser un convencido de que en toda acción profesional en la que yo esté, yo estoy haciendo eso. ¿Sí? ¿Qué implica cosas pedagógicas? ¿Qué implica que yo tengo que leer sobre un tema que yo no sabía? Pues para eso la lectura también. O sea, yo quiero poner como ese tizón en la mesa porque de pronto pensamos las soluciones nuevamente de manera lineal y yo creo que tiene ciertas ventajas, pero tiene unas desventajas hacerlo de manera lineal. Yo quiero alimentar el apunte de la profesora Doris con una experiencia concreta. Bueno, no, con el ejemplo concreto de la convocatoria de estímulos de pasantes en bibliotecas públicas. Está abierta para estudiantes universitarios de cualquier carrera. Entonces, cuando nos reunimos, los 20 que ganamos, no sé, algo así, todos eran bibliotecólogos, literatos, licenciados, antropólogos, un montón, y ya. Y entonces allá nos llamaban la atención y nos decían, pero nosotros estamos esperando aquí es un físico, un matemático. Solo ha habido en toda la historia de la convocatoria de estímulos de pasantías en bibliotecas públicas, solo ha habido un ingeniero. Y el proyecto era precisamente eso, incentivar la lectura y la escritura desde las TIC. ¿Por qué no se puede hacer eso en todas las carreras? Todos debemos ser promotores de lectura, estoy totalmente de acuerdo con la profesora. Y si esta pasantía a la que yo estuve pues inscrita está convocada para todas las carreras, es porque todos lo podemos hacer y todos tenemos el deber de hacerlo. Hay una cosa ahí en lo que dice la profe Doris, y es que así como hemos hablado que cuando uno espera que un niño sea lector, una de las cosas que le sirven mucho es que sus padres sean lectores, uno a veces no se da cuenta que sus estudiantes muchas veces son como sus hijos. Y que, digamos, uno aprende no solo lo que le enseña el profesor, sino también sus maneras de hacerlo. Entonces yo, por ejemplo, he visto muchos proyectos en la universidad en los que dicen, no, vamos a trabajar interdisciplinarmente. Es decir, tenemos un literato, un antropólogo, no sé qué, nos dividimos el trabajo y luego hacemos un documento conjunto. Eso no es trabajar interdisciplinarmente. Eso es trabajar entre varias personas con varias disciplinas. Trabajar interdisciplinarmente es hacer un inventario en una biblioteca. Entonces está el bibliotecólogo, está el promotor, están otras personas y el bibliotecólogo dice, este libro está dañado, ya no sirve, no cumple con los procesos técnicos, y uno dice, oiga, ¿cómo votar el libro si ese es el libro que leen 20 niños? Y hay una discusión en cuanto al orden que hay ahí, en cuanto al tema que hay ahí, y eso es lo que uno dice que nunca le enseñaron, por lo que la profe dice, uno está en un ambiente en el que cada quien está en su nicho académico, y es muy difícil ver reales espacios de interacción entre diferentes disciplinas, ¿sí? Entonces digamos que muchas veces no se tiene en cuenta eso y uno esperaría que esos espacios se empiecen a abrir, porque pues digamos que también tal vez nosotros somos una generación que se enfrentó a un mundo en el que ya ese modelo de que cada quien esté en su lado no funciona muy bien, porque si no, no vamos a alcanzar a cumplir todas las metas, las propuestas, todas las cosas que nos hemos propuesto para desarrollar. Entonces yo creo que es más eso, es digamos reflexionar no solo en qué vamos a hacer, sino también en qué estamos haciendo y qué estamos enseñando, no solo desde lo particular del tema que enseñamos, sino de las maneras de hacer.
Eso es algo que tal vez a veces no tenemos en cuenta, uno no tiene muchas veces eso en cuenta con sus estudiantes. Bueno, buenas tardes. Primero que todo quiero felicitar a las chicas por sus iniciativas, pero mi pregunta va un poquito más a saber qué pasó con esos círculos, por ejemplo. Tiene que ver más como con capacidad instalada. Creo que la academia y la realidad siguen divorciadas. Hacemos intervenciones a veces y las dejamos sueltas y pueden ser iniciativas muy buenas. Si yo les pregunto ahora qué ha pasado, por ejemplo, con esos círculos, con la granja, ¿no? O te pregunto a ti, bueno, el bibliotecario se comprometió finalmente, está también como, no sé, estimulado a trabajar, o tú te viniste y se acabó, y tú te viniste y se acabó. Entonces creo que cada intervención que hacemos no es una intervención para cumplir un requisito con la academia, sino que debe impactar realmente y transformar nuestra realidad que tanto lo necesita, y sobre todo en regiones como tan apartadas. Y es una pregunta para todos los de la mesa, ¿no? Digamos que la academia en eso nos falta muchísimo, no es un requisito, ¿no? Es cómo con nuestro conocimiento transformamos la realidad. Y mi pregunta para ustedes es eso, ¿saben qué ha pasado con esos niños en cada una de sus regiones? Y para Marta y para los profesores, ¿de qué manera podemos empezar además de hacer como ese intercambio de conocimiento, hacer que esas iniciativas se mantengan y crezcan, capacidad instalada en los territorios? Gracias. Yo creo que esa inquietud tuya también la comparto, y la comparto desde hace mucho, mucho tiempo, que he venido pues trabajando como de cierta forma en intervención social. Y es una desgracia, pero no es una desgracia solamente para la academia, sino para la estructura social, política y económica en la que estamos metidos. Desgraciadamente el proyecto del Ministerio, la convocatoria del Ministerio de Cultura estaba dada para realizarse solamente en 3 meses. Claro, uno dice, no, en 3 meses, ¿yo qué voy a hacer? Yo no voy a alcanzar a hacer nada. Y de hecho ya uno estando allá y estando a la mitad de la pasantía, uno dice, pero es que me falta mucho, yo quisiera venirme a vivir acá. La realidad no es así, desgraciadamente yo no me pude ir a vivir allá, aunque me hubiera gustado muchísimo, pero sí quería en mi intervención primera contar qué sucedió, pero por tiempo no lo hice, voy a aprovechar en este momento. En la biblioteca siempre hubo un apoyo constante, como ya les digo, no había en la mía un apoyo del bibliotecario, pero sí había un apoyo constante de 10 aproximadamente, no, eran 11 niños que siempre iban a la biblioteca. 9 de ellos vivían en el barrio y por eso se la pasaban metidos en la biblioteca. Con esos 9 niños, viendo, digamos, la prontitud del término de la pasantía, yo dije, no, yo tengo que dejar algo, pues yo estoy de acuerdo con eso, pero no sé qué más hacer, qué hacer más allá de eso. Entonces reuní a los niños y les dije, bueno, muchachos, yo me voy y ustedes son los que quedan acá. Bueno, algo que también quería contar era que constantemente, y viendo la situación en la que se encontraba la biblioteca, a cada persona que iba a la biblioteca, yo le manifestaba que la biblioteca era pública, que la biblioteca era un derecho que tenían las personas de asistir. Le repetía que era de todos y para todos, entonces que por eso la tenían que cuidar. Partíamos de ese hecho, o de eso que les decía yo. Al final de la pasantía reuní a los niños dijeron, manifestaron ellos mismos qué era lo que querían de la biblioteca y qué les hacía falta, qué apoyo les hacía falta. Les hacía falta el apoyo del bibliotecario, les hacía falta el apoyo del dinero, ¿sí? Pero eso lo gestionaría el bibliotecario. Y así sucesivamente, cada niño comenzó a asumir un papel. Un niño sabía arreglar computadores, a una niña le fascinaba llevar a los niños del barrio que vivía afuera y leerles cuentos en voz alta, y pues haciendo la imitación, me parecía muy bonito como yo lo hacía.
A otra niña le gustaba siempre mantener la biblioteca en total orden y aseo, entre otras cosas. No había persona que ayudara con el oficio de la biblioteca. Y así sucesivamente, cada niño comenzó a coger una función. Hicimos unos carnet, esos carnet apenas se los entregué, es como si yo les hubiera entregado la biblioteca. Es una cosa muy simbólica, pero ellos ya se sintieron los bibliotecarios con ese carnet. Entonces reunieron al bibliotecario la primera vez, el bibliotecario no fue, la segunda vez sí fue, y le dijeron, mire, nosotros concluimos la vez pasada que queremos esto de la biblioteca y que nos hace falta esto. La ayuda es suya. Principalmente necesitamos que la biblioteca permanezca abierta, porque antes digamos, el trabajo que yo realicé, la biblioteca no permanecía abierta. La biblioteca la abrían una vez a la semana, 2 veces a la semana. Entonces los niños mismos dijeron, necesitamos las llaves de la biblioteca. Si usted no va a asistir, necesitamos las llaves. Nos vamos a encargar nosotros 3, que son los mayores, y pues si usted no nos quiere dar copia, vamos a su casa. Todo se manejaba como muy interno porque era un pueblito muy pequeño. Y efectivamente, la biblioteca en este momento, las llaves las tiene el niño mayor y como que abren constantemente. Pero tuvieron tanta apropiación de la biblioteca que ahora la pelea está entre todos los 10 niños. Bueno, para solucionar tu duda, pues básicamente el programa tenía otra fase, que era con los niños que se capacitaron, digamos, en el círculo de lectura base. Entonces ellos eran eso, como mediadores de la lectura o replicadores de la lectura. Desafortunadamente el proyecto pues no continuó, entonces digamos que todo eso que se sembró, esa semilla, creo que no alcanzó a germinar y a florecer apropiadamente, pero de todas maneras hubo una gran ganancia con una de las bibliotecarias en especial, la de la granja, justamente, ella se llamaba JD. JD nos colaboró muchísimo en todas las actividades que realizamos. Ella estaba casi que pendiente ahí, no solamente como colaborándonos con la organización de materiales, sino que miraba muy bien, o sea, qué era lo que estábamos haciendo, y nos preguntaba, ¿y para qué se hace este ejercicio? ¿Y qué sentido tiene esto? ¿Y por qué de tal forma y no de tal otra? Entonces, ese interés particular de ella, yo creo que la capacitó bastante para que en el caso de que ella siga en este momento, porque la verdad no sé si continuó, sé que continuó por un tiempo, pero ya hasta la actualidad, o sea, esto se desarrolló en el 2010, esto que les presenté. No sé si al día de hoy siga, continúe ella, pero la idea era que sí, que ya tuviera como ese tipo de herramientas o de elementos para continuar. De los niños y felizmente les cuento que, bueno, sé que uno entró acá a lingüística, justamente, entró a lingüística, y los otros, de los adolescentes, afortunadamente varios de ellos se fueron a diferentes ciudades a estudiar sus carreras universitarias, a iniciar sus carreras universitarias, sí. Los niños, la verdad, no tengo noticia pues mayor de ellos, pero digamos que con los que más contacto tuve fue con los adolescentes, y sé, como les cuento, que están estudiando sus carreras en este momento. Los niños, la verdad, no sé en manos de quién quedarían, obviamente eso me causa un poco de preocupación, pero realmente es un cuestionamiento que también le deja a uno muchas cosas, ¿no? Porque, bueno, la idea era enviar más pasantes a continuar con este trabajo y pues bueno, eso no ocurrió. Pero era complicado dejar esa semilla ahí y pues la idea es que con lo que se hizo, ojalá haya habido una trascendencia hasta hoy en día. Sé que siguió otra pasante, una sola persona que estaba en maestría, estaba haciendo una pasantía de maestría, pero realmente no sé hasta qué punto continuó ejecutando, ni creo que sobre todo continuó trabajando con el grupo base, con el círculo de lectura base. Los otros chiquitos básicamente que quedaron a cargo de JD, los de la granja,
y a cargo de la bibliotecaria del Centro Cultural, los del grupo Pinocho, que fue el que vieron, que les comentaba que eran un poquito indisciplinados, esos, quedaron a cargo de las bibliotecarias. Básicamente, pues toda la labor también, la trascendencia estaba en eso, en que ellas tuvieran herramientas para continuar con ese trabajo. Pero digamos que lo que busco es más que nos cuestionemos todos, ¿no? Porque son iniciativas muy buenas que se pierden en el tiempo. Digamos que la pregunta directa iba hacia eso, ¿no? Que son temporales, que son mientras tanto, ¿no? Mientras yo presento esto, pero que son iniciativas que pueden tener resultados maravillosos. Entonces, una pregunta para la academia. Hasta yo tengo mi tesis archivada, ¿no? Y hay muchas tesis buenas archivadas, pero no están transformando la realidad. Entonces, esa es mi pregunta. Hacia allá va. Tampoco son unas máquinas para que las cosas funcionen, Claro. ¿sí? Y de alguna manera, cuando uno hace promoción de lectura, uno quisiera saber qué tengo que hacer, cuál es la fórmula mágica para que siempre vuelvan, para que todos lean, para que... No está. Tiene uno la confianza de que lo que hace a lo largo del tiempo, en algunos, no en todos, deje esa semilla de continuar con sus estudios, de sean literarios o no sean literarios, continuar con las lecturas, continuar con búsquedas. Eso es lo que, la confianza que uno tiene, pero a todos no van a ser así, ni las respuestas, digamos, las evidencias van a estar ahí. Las evidencias se dan en las medidas en que se hacen cosas contables, pero las cosas contables tampoco dan cuenta del efecto que eso tuvo en estos niños. Nos dicen que vinieron más niños. ¿Está leyendo? ¿Qué están leyendo? O vinieron a mirar solamente las clases. Pero si dice que vinieron más niños, entonces dice que nuestra gestión o la gestión del bibliotecario está bien. ¿Sí? Pero eso no da cuenta. La cuenta se da con el tiempo. A veces uno, en el transcurrir de la vida, se encuentra con estas personas, ¿sí? O se encuentra con estos niños. Niños que llegaron a una biblioteca a leer y después llevaron a sus padres, que no leían, a mostrarles y hacerles un recorrido por la biblioteca. En ese punto tú dices, valió la pena. Porque si quieren uno, esto trascendió más allá de él y trascendió a su familia. ¿Sí? Entonces, una biblioteca en los términos para mí, el bibliotecario, bueno, hablando de muchas cosas, cuando hablamos cuál es el oficio del bibliotecario que tiene, el bibliotecario tiene que conocer su fondo bibliográfico. ¿Por qué? Porque tiene que satisfacer primero que nada las necesidades de la población que llegue. Si no satisface esas necesidades el bibliotecario en ese momento, ya se perdió, no va a volver. Si el niño buscó la tarea de matemáticas, pero yo no le supe ayudar a resolver, no supe ni siquiera buscar el libro, lo perdí, no va a volver. ¿Sí? Sí. Ya para cerrar, hay una cosa muy bonita que dice Silvia Castrillón, que yo creo que ha sido no solo una de las personas más importantes para la promoción de la lectura y la escritura en el país, sino yo creo que ha sido maestra de todos los que nos queremos o nos hemos dedicado a la promoción de la lectura. Hay una intervención muy bonita de ella en la que dice que nosotros no trabajamos para que a la gente le guste o no le guste leer. Eso es problema de cada uno. Lo importante es que la gente pueda acceder a los libros, a la lectura y a la escritura y decidir si eso es lo que quiere o no quiere. Eso es una cosa diferente. Entonces, digamos que estos esfuerzos que estamos haciendo y lo que empezamos a hacer hoy, que me imagino será el comienzo de un camino, es eso, sentémonos a hablar, a ver qué pasa. Pero obviamente es algo que toca ver cómo va creciendo, no podemos adivinar el futuro. Entonces digamos que ahí tenemos es que apostarle a algo, apostarle con todo y ver qué ocurre. A ver, yo solamente quisiera que esto quedara como abrebocas para la mesa siguiente, que seguramente va a entrar de lleno con esta inquietud sobre la relación de la academia con la realidad. En realidad lo que nosotros estamos buscando es tratar de pensar en cómo se puede articular un programa de formación
de promoción de lectura, y en esa medida se está preguntando por aquellos vacíos o aquellas necesidades en formación que los promotores sienten. Con respecto a la relación de la academia y la realidad, es una relación muy complicada, muy compleja, muy difícil, porque cuando uno dice que la academia tiene que proyectarse para transformar el mundo, está diciendo cosas muy gruesas y muy difíciles de sostener ya en la práctica, ¿no? No siempre la academia está llamada a transformar el mundo, no siempre puede hacerlo, ¿no? Y bueno, eso no solamente depende de los académicos, sino que depende de muchísimas otras cosas, ¿no? De políticas de educación, de políticas de formación universitaria, etcétera, y eso ya es un poco más complicado. Pero entonces yo propongo lo siguiente: esta cuestión, que está ligada a la cuestión de la formación del promotor de lectura, y esta cuestión de esa relación de la academia ya específicamente con el ámbito de la promoción de lectura, tomémosla como punto de inicio para la mesa que sigue, que es precisamente una mesa sobre la universidad y la formación de los promotores de lectura. A ver si por ahí podemos decir algunas cosas. Por ahora yo solo quiero invitarlos a almorzar. ¿Cómo? Sí. Bueno, no los invito a almorzar, más bien les digo que vayan a almorzar. Yo quisiera, pero el evento es gratuito, entonces no tenía de dónde sacar la plata. No, los invito entonces a que hagamos la pausa bueno, falta un cuarto para las 2 de la tarde, estamos un poco apretados. Hagamos lo siguiente, me dice Marta Elena, que en la medida en que podemos contar con el auditorio hasta las 5 de la tarde, podemos empezar faltando un cuarto para las 3 en punto. O sea, faltando un cuarto para las 3 nos vemos entonces aquí. Continuamos con la discusión que de hecho se está poniendo muy interesante. Muchas gracias.